Bueno, no es un tema menor. Nosotros estuvimos consultando sobre esta situación en la escuela normal, por ejemplo. La directora, también la responsable del área del gabinete psicopedagógico, también estuvimos dialogando con una docente encargada de la cátedra de tecnología y comunicación, y esta situación se da y mucho. Los chicos quedan hasta altas horas de la noche con su teléfono celular conectados, o con su netbook, o en su defecto con su computadora o tablet, chateando, intercambiando mensajes de texto, y no duermen. Y llegan a la escuela con mucho sueño, están dispersos, y hay materias que realmente se necesita de mucha atención. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, un tema que interesa mucho a los padres, nos interesa también a todos los que trabajamos en instituciones y a la sociedad en general, ¿no? Porque es preocupante la cantidad de niños, porque no solamente estamos hablando de adolescentes, sino que también de niños, o sea, chicos que son prepúberes, ¿no? Que ni siquiera han ingresado todavía en la pubertad, son menores de 11 años, menores de 12 años. Lo deciré, muchas veces estuvimos hablando del uso de las redes sociales, de internet y demás. En un principio hablamos de cómo aislaba a los adolescentes, a los niños, la distorsión que se producía en la familia, pero el problema va mutando y es como que está creciendo, está acaparando todos los lugares. Bueno, claro, por supuesto que al existir más formas o más dispositivos móviles, esto se expande también a otros lugares, ¿no? O sea, la tecnología va con uno, ¿no? Como una parte, como una extensión del cuerpo, ¿no? De la persona. Entonces, el problema no es el uso de la tecnología, sino es el abuso, como en toda situación, ¿no? Los excesos son malos. Esa es la situación por ahí que más complicado se vuelve en ese sentido. Habría que pensarlo desde otro lugar, ¿no? Desde cómo hacemos para concientizar a los niños, a los adultos, sobre esas situaciones, en las cuales nosotros, a ver, ¿cómo podemos plantearlo, no? De que dentro de la institución escolar, algunas instituciones prohíben el uso de los celulares, por ejemplo, o el uso controlado de las netbooks, que por supuesto existen como herramienta de trabajo. Ahora, ¿qué sucede cuando niño, niña o adolescente vuelve a su casa y estuvo conectado ya a la red, haciendo un trabajo o, bueno, socializando con sus amigos, y a la noche esto persiste, ¿no? Y no solo persiste, que no es lo mismo hacer un trabajo práctico 2 horas, por supuesto, o escuchar música, a estar conectados jugando videojuegos o chateando, ¿no? A través de las distintas redes sociales durante un periodo de tiempo más largo y, por supuesto, influenciando en las horas del dormir, que tan importantes son justamente en la edad, puntualmente en la adolescencia y en los más niños, más importantes. Lo que nosotros detectamos, por lo menos con el diálogo que sostuvimos con algunos docentes, es que el problema está latente, está creciendo, pero en la escuela es imposible controlar, porque más allá de la prohibición del uso de las netbooks o de los dispositivos celulares, el problema viene ya desde la casa, porque ya llegan con sueño. Entonces, evidentemente, los padres no toman cartas en el asunto. En el informe se planteaba que en la familia no está categorizado el rol de restricción de horarios o de organización horaria. Bueno, cuando hablamos, a ver, una cosa muy importante es la organización familiar. La organización familiar implica que, si bien quizás en un orden no podemos comer, por ejemplo, juntos al mediodía, almorzar, ahora sí a la noche se puede convocar a toda la familia, si es que están todos presentes, a cenar juntos en una mesa. Eso implica que cada uno, porque no son solo los chicos los que están con los dispositivos, por ¿no? supuesto, los adultos también. Los adultos también, entonces, ya sea la televisión, la radio, cosas que nos tengan aprisionados y que nos dediquen mucha atención, pedir este espacio para la familia en un principio, ¿no? Y por supuesto darle un rostro a esta voz que nos dice que nos vayamos a dormir, ¿no? Decirle a los chicos que se vayan a dormir y no ir a fijarse, ir a mirar si los niños están realmente durmiendo, ¿no? O están preparándose para ir a dormir. Y esto es en todas las edades, ¿no? Porque, como decíamos, quizás se apaga la computadora, pero se pasa al celular, ¿no? Exacto. Entonces, mantener por lo menos un espacio privado, ¿sí? Que no hay mensajes, si es un mensaje urgente, llamarán a otro lugar o podría esperar en todo caso hasta mañana
Me parece que en el caso de los adolescentes hay problemas que se pueden resolver al otro día, ¿no? Entonces, esto es fundamental, darles el espacio personal. ¿Por qué? Porque esto es complicado, ¿no? Influye en cuánto tiempo los niños pasan fuera de casa, ¿no? Al aire libre, que tan importante sabemos que es que los niños se dispersen en el buen sentido de la palabra, que tengan tiempo libre, no encerrado dentro de una habitación o no necesariamente enganchado a un dispositivo móvil. Y aparentemente son las horas de la noche las que más atraen a los adolescentes, ¿no? Como una especie de rebeldía, de que si los padres no los dejan, entonces, bueno, lo hago igual, ¿no? Entonces, pero la situación da a entender que es mucho más sencillo para los padres o los tutores o los responsables, porque no se trata de una prohibición, sino de establecer un horario. No le están diciendo no uses, sino que hasta determinado horario podés utilizar estos aparatos, pero luego descansá, porque necesitas estar atento en la escuela. Exacto, trae muchos problemas de aprendizaje, muchos problemas atencionales, muchos problemas en el prestar atención de cosas cotidianas, ¿no? Y aparte de realizar las tareas, niños que se duermen, jóvenes, adolescentes también que se duermen en las clases, ¿no? Y esto está, muchas veces después esto termina siendo un problema a nivel de adicción. Exacto. Y después necesitan otro tipo de tratamientos quizás mucho más complicados que el simple no de una madre o de un padre que cuando establece una regla debe lograr que se cumpla, ¿no? Lograr que eso, por supuesto que esto se dedica tiempo y sabemos que hay padres que los hacen. Y como lo hacen, entonces sabemos que también sirve, ¿no? Hay niños que están acostumbrados a que a determinada hora tienen que dejar el celular en la mesa o tienen que dejar el celular, dárselo a los padres hasta el día siguiente, ¿sí? Y, o la notebook se apaga y la televisión se apaga. Esto también influye un poco, Cristian, sobre dónde están los dispositivos, ¿sí? Recomendamos que no tengan, por ejemplo, televisión en las habitaciones de los chicos, justamente porque hace mucho más difícil el control de los padres sobre la cantidad de tiempo que los chicos pasan delante. Muy bien, Desiree. Muchísimas gracias. Ya tenemos un tema definido para la próxima semana y que tiene que ver con la relación de padres e hijos. Tiene que ver, en realidad, sí, puntualmente seguimos hablando de límites. Habíamos hablado de que podríamos seguir hablando sobre el tema de los videojuegos, que es un tema muy específico, si bien tiene que ver con todo esto que estamos hablando, pero es un tema que preocupa a muchos padres en general, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, a los padres a ocuparse, tomarse el tiempo y controlar que sus hijos descansen lo suficiente, que duerman las horas necesarias, que como mínimo son 8, para que al día siguiente puedan estar por lo menos más atentos en la escuela, que es un problema que se evidencia y lo dieron a conocer los propios docentes. Compartimos otra pausa, enseguida regresamos.